Un emperador anciano, un reinado de 7 meses, y una muerte brutal que desató el infierno en Roma. En la vasta y compleja historia del Imperio Romano, algunos nombres resuenan con fuerza, evocando poder, gloria o infamia. Otros, sin embargo, permanecen en las sombras, figuras clave cuyo breve paso por el escenario del poder tuvo consecuencias trascendentales. Hoy, nos adentraremos en la historia de uno de estos últimos, Servio Sulpicio Galba. ¿Quién fue este hombre que, a una edad avanzada, ascendió al trono de Roma solo para caer víctima de la traición y la violencia en menos de un año? Su reinado fugaz, aunque breve, actuó como la chispa que encendió uno de los periodos más convulsos y decisivos de la historia romana, el fatídico año de los 4 emperadores. En este vídeo, desentrañaremos la vida de Galba, desde sus nobles orígenes hasta su dramático final. Exploraremos su ascenso al poder en medio del caos tras la caída de Nerón, analizaremos los desafíos y errores de su corto gobierno, y examinaremos cómo su caída precipitó una sangrienta guerra civil que remodelaría el destino del imperio. Prepárense para un viaje a través de intrigas palaciegas, ambiciones desmedidas, y el fragor de una época de profunda transformación. El ascenso al poder, una vida de servicio y ambición. Servio Sulpicio Galba no era un advenedizo. Su linaje se remontaba a una de las familias patricias más antiguas y distinguidas de Roma, los Sulpici. A lo largo de generaciones, sus antepasados habían ocupado importantes magistraturas, forjando una tradición de servicio al Estado. Este origen aristocrático le proporcionó una educación esmerada, y lo introdujo desde temprana edad en los círculos de poder de la República y, posteriormente, del Imperio. Su carrera fue un ejemplo de dedicación al servicio imperial. Galba demostró ser un administrador capaz, y un líder militar competente. Sirvió como gobernador en diversas provincias cruciales del imperio, dejando una huella notable en cada una de ellas. En Germania Superior, sofocó revueltas y fortaleció las defensas fronterizas. En África, se distinguió por su justicia y eficiencia en la recaudación de impuestos. Y en Hispania Tarraconense, donde pasaría gran parte de su vida adulta, supo mantener la paz y la prosperidad durante casi una década. Estas experiencias forjaron su reputación como un hombre de integridad y disciplina, cualidades que contrastaban fuertemente con la creciente decadencia y excentricidad del emperador Nerón. Sin embargo, bajo esta fachada de servicio leal, es posible que también anidara la ambición, una aspiración latente que se encendería con la crisis del año 68 después de Cristo. Tras el suicidio de Nerón, el imperio se sumió en un vacío de poder. La dinastía Julio-Claudia había llegado a su fin, dejando un legado de inestabilidad y desconfianza. En Roma, la incertidumbre era palpable, y diversas figuras con poder e influencia comenzaron a maniobrar para llenar el vacío. Entre ellos, destacaba Galba, quien contaba con el apoyo de las legiones estacionadas en Hispania, y una reputación de hombre experimentado y respetable. La rebelión de Galba no fue un acto impulsivo. Tras recibir noticias de la creciente oposición a Nerón, y el apoyo que comenzaba a surgir hacia su figura, y quizás, alentado por profecías o rumores que lo señalaban como futuro emperador, Galba tomó una decisión audaz. En la primavera del 68 después de Cristo, se declaró en rebelión contra Nerón, adoptando el título de legado del Senado y del pueblo romano. Su marcha hacia Roma fue un proceso complejo, marcado por la incertidumbre y la necesidad de asegurar el apoyo de otras provincias y figuras influyentes. Sin embargo, la impopularidad de Nerón era tal, que el movimiento de Galba ganó impulso. Finalmente, ante la creciente oposición y la deserción de la Guardia Pretoriana, Nerón se quitó la vida. Con su muerte, el camino hacia Roma quedó abierto para Galba, quien fue reconocido por el Senado como el nuevo emperador. El breve y tormentoso reinado, desafíos y errores. La llegada de Galba a Roma no fue el inicio de una era de estabilidad y prosperidad que muchos esperaban. El anciano emperador, ya septuagenario, se encontró con una capital llena de expectativas, pero también plagada de problemas profundamente arraigados. La hacienda imperial estaba exhausta por los excesos de Nerón, la Guardia Pretoriana se sentía agraviada por la falta de la tradicional donativa prometida por nuevos emperadores, y las diferentes facciones políticas luchaban por influir en el nuevo régimen. Una de las primeras y más impopulares medidas de Galba fue su intento de restaurar las finanzas imperiales. Con una visión austera y conservadora, ordenó la devolución de muchos de los regalos y donaciones que Nerón había prodigado, lo que generó resentimiento entre quienes se habían beneficiado de la generosidad del anterior emperador. Esta política, aunque quizás necesaria a largo plazo, fue percibida como mezquina y generó una sensación de inseguridad. La relación con la poderosa Guardia Pretoriana también se deterioró rápidamente.
Los pretorianos esperaban ser recompensados por su papel en el derrocamiento de Nerón y el ascenso de Galba. Sin embargo, el nuevo emperador, fiel a su carácter disciplinado, se negó a concederles la donativa habitual, argumentando que no pensaba comprar su lealtad. Esta decisión fue un grave error estratégico, ya que la Guardia Pretoriana era una fuerza clave en la política romana, capaz de hacer y deshacer emperadores. Otro factor que contribuyó a la inestabilidad de su reinado fueron sus nombramientos. Si bien buscó rodearse de hombres que consideraba honestos y capaces, algunas de sus elecciones generaron descontento y fueron interpretadas como favoritismos, o peor aún, como signos de debilidad. La falta de experiencia de algunos de sus consejeros en los entresijos de la política romana también dificultó la gestión del imperio. Quizás, uno de los mayores obstáculos para Galba fue su propia personalidad. Su avanzada edad lo hacía parecer inflexible y distante. Su rigidez y su negativa a adaptarse a las costumbres y expectativas de la corte y del pueblo romano le impidieron ganarse el afecto y la lealtad necesarios para consolidar su poder. En una época donde la imagen y la popularidad eran cruciales, Galba carecía del carisma y la habilidad política para conectar con las masas y las élites. En este clima de descontento e incertidumbre, comenzaron a surgir conspiraciones y ambiciones. Figuras como Vitelio, gobernador de Germania Inferior, y Otón, un antiguo aliado de Nerón que había apoyado inicialmente a Galba, comenzaron a tramar sus propios caminos hacia el poder, aprovechándose de la creciente impopularidad del anciano emperador. La caída, traición y violencia. En el invierno del año 69 después de Cristo se cernía sobre Roma, un presagio sombrío para el ya inestable reinado de Galba. La cuestión de la sucesión se había convertido en un foco de tensión palpable. Otón, con su pasado turbio pero también con una red de contactos influyentes, y el apoyo tácito de muchos, que recordaban con nostalgia los excesos de Nerón, se consideraba el heredero natural, especialmente después de haber respaldado inicialmente el ascenso de Galba. Sus esperanzas se basaban en la tradición no escrita de que un emperador recién llegado recompensaría a sus partidarios. Sin embargo, Galba, influenciado por su círculo de consejeros, muchos de ellos imbuidos de una visión estoica y republicana del deber, buscaba una sucesión basada en la virtud y la capacidad, no en la deuda política. Su mirada se posó en Lucio Calpurnio Pisón Liciniano, un joven de nobleza ancestral, carácter íntegro y una reputación inmaculada. Pisón encarnaba los valores que Galba apreciaba y representaba una ruptura con el pasado reciente de intrigas y corrupción. La ceremonia de adopción, celebrada el 10 de enero del 69 después de Cristo, fue un evento cargado de simbolismo, pero también de profundo resentimiento. Al designar a Pisón como su César y futuro sucesor, Galba no solo ignoró las expectativas de Otón, sino que también lo relegó a un futuro incierto. Para Otón, esta decisión no fue solo una afrenta personal, sino una amenaza directa a sus ambiciones de poder. La reacción de Otón fue inmediata y visceral. Viéndose despojado de lo que consideraba su derecho, urdió una conspiración con la determinación de un hombre acorralado. Su principal baza era la Guardia Pretoriana, los mismos soldados que teóricamente debían proteger a Galba. Los pretorianos, aún resentidos por la falta de la prometida donación, y quizás seducidos por las promesas de Otón, se convirtieron en el instrumento de su venganza. En la madrugada del 15 de enero, mientras Galba aún se encontraba en su residencia en el Palatino, Otón lanzó su golpe. Un grupo de pretorianos, leales a él, irrumpió en el campamento de la Guardia Pretoriana, arengando a sus compañeros y proclamando a Otón como el nuevo emperador. La noticia de la revuelta se extendió rápidamente por la ciudad, generando confusión y temor. Alertado de la agitación, Galba dudó inicialmente sobre cómo reaccionar. Algunos de sus consejeros le instaron a salir y mostrarse al pueblo, confiando en la legitimidad de su posición y en el posible apoyo de los ciudadanos. Otros le aconsejaron atrincherarse en el palacio y esperar refuerzos. Finalmente, Galba, quizás subestimando la magnitud de la conspiración, o impulsado por un sentido del deber, decidió dirigirse al Foro Romano, el corazón político de la ciudad, con la esperanza de sofocar la rebelión con su presencia y autoridad. Acompañado por un pequeño séquito, incluyendo a Pisón Liciniano, Galba se abrió paso por las calles de Roma. Sin embargo, a medida que avanzaban, se encontraron con crecientes señales de la revuelta. Multitudes agitadas, soldados con insignias de Otón, y rumores de la traición de la Guardia Pretoriana llenaban el aire. La confrontación final tuvo lugar cerca del Lacus Curtius, en el Foro Romano. Un destacamento de pretorianos leales a Otón interceptó al grupo de Galba. Según los relatos históricos, al ser confrontado, Galba pronunció una frase que reflejaba su estoicismo y su aceptación del destino: «Si esto es lo mejor para el pueblo romano, no tengo nada que objetar». Sin embargo, su valentía y su dignidad
no detuvieron la violencia. Los pretorianos, impulsados por la promesa de recompensa de Otón, y por el deseo de vengar la falta de la donación, se abalanzaron sobre el anciano emperador y su heredero. En medio del caos y la confusión, Galba fue brutalmente asesinado. Algunas versiones sugieren que su cabeza fue cortada y llevada en una lanza como símbolo del fin de su reinado. Pisón Liciniano también encontró una muerte violenta poco después. La noticia del asesinato de Galba y Pisón se propagó rápidamente por Roma, sembrando el pánico entre sus partidarios y marcando el triunfo de Otón. El Senado, presionado por la Guardia Pretoriana, y ante el hecho consumado, no tuvo más opción que reconocer a Otón como el nuevo emperador. Sin embargo, este cambio de poder, lejos de traer la paz, solo había encendido la mecha de una contienda aún mayor. La muerte de Galba había creado un vacío de poder que otros aspirantes, como Vitelio, estaban ansiosos por llenar, precipitando al Imperio Romano en el sangriento torbellino del año de los 4 emperadores. El legado de Galba, un catalizador del caos. El reinado de Servio Sulpicio Galba fue, en términos cronológicos, un mero parpadeo en la larga y rica historia del Imperio Romano. 7 breves meses que transcurrieron entre la esperanza inicial y la brutal realidad de su asesinato. Sin embargo, la brevedad de su gobierno no disminuye en absoluto su significado histórico. Galba se erige como una figura clave, no tanto por sus logros como emperador, sino por las profundas consecuencias que su ascenso, y sobre todo, su caída desencadenaron en el devenir del imperio. Su llegada al poder marcó el definitivo fin de la dinastía Julio-Claudia, una estirpe que había moldeado el imperio desde sus cimientos. Aunque Galba no pertenecía a esta línea familiar, su elevación al trono representó una ruptura simbólica con el pasado reciente, un intento fallido de restaurar una cierta noción de orden y virtud, en contraposición a los excesos y la tiranía de Nerón. En este sentido, su breve gobierno puede interpretarse como un interregno turbulento, un puente inestable entre un pasado decadente y un futuro incierto. La incapacidad de Galba para consolidar su poder puso de manifiesto una verdad cada vez más evidente en el imperio: la fragilidad de la legitimidad imperial sin el respaldo del ejército. Su negativa a complacer a la Guardia Pretoriana con la tradicional donación, una decisión basada en principios de austeridad, pero carente de visión política, sembró las semillas de su propia destrucción. Su reinado reveló que la lealtad de las legiones, y en particular, de la Guardia Pretoriana, se había convertido en un factor determinante en la estabilidad del trono, una dinámica que marcaría la política romana durante los siglos venideros. Pero fue su violenta muerte la que tuvo el impacto más inmediato y trascendental. El asesinato de Galba en el corazón de Roma no solo demostró la vulnerabilidad del emperador, sino que también creó un vacío de poder que desató una vorágine de ambiciones y rivalidades. La ascensión de Otón, facilitada por la traición de la Guardia Pretoriana, fue rápidamente desafiada por Vitelio, gobernador de Germania Inferior, cuyas legiones lo habían proclamado emperador. Lo que siguió fue el fatídico año de los 4 emperadores, un periodo de sangrientas guerras civiles en el que Otón, Vitelio y, finalmente, Vespasiano lucharon por el control del imperio. Esta época de caos y derramamiento de sangre sacudió los cimientos de Roma, exponiendo la debilidad de las instituciones y la creciente influencia de los ejércitos provinciales en la designación del emperador. En este contexto, Galba se erige como la chispa que encendió este incendio de proporciones épicas. Su caída no solo fue el fin de un reinado, sino el preludio de una lucha fratricida que moldeó el futuro del imperio. La memoria de Galba en la historia ha sido, en gran medida, eclipsada por los eventos dramáticos que siguieron a su muerte. Los historiadores antiguos, como Suetonio y Tácito, ofrecen retratos complejos y a menudo contradictorios de su carácter y su gobierno. Se le describe como un hombre austero, de principios y con experiencia administrativa, pero también como alguien rígido, indeciso y carente del carisma necesario para gobernar un imperio en crisis. Su avanzada edad al ascender al trono también se señala como un factor que limitó su capacidad para afrontar los desafíos. Sin embargo, al analizar su legado, es crucial considerar las circunstancias excepcionales en las que le tocó gobernar. Heredó un imperio exhausto por los excesos de Nerón, con las finanzas en ruinas, y una profunda desconfianza en la clase dirigente. Su intento de restaurar la disciplina y la austeridad, aunque impopular en algunos sectores, respondía a una necesidad real. Quizás su mayor error fue subestimar la importancia del apoyo militar, y su incapacidad para comprender las dinámicas de poder, en una Roma marcada por la corrupción y la ambición desmedida. En última instancia, el reinado de Galba sirve como una advertencia sobre la complejidad del liderazgo y la fragilidad del poder. Su historia nos enseña que la integridad y la experiencia no son suficientes para garantizar el éxito en el gobierno, especialmente en tiempos de crisis.
La capacidad de conectar con el pueblo, de asegurar la lealtad del ejército y de navegar por las intrigas políticas son elementos igualmente esenciales. El breve y turbulento paso de Galba por el trono imperial dejó una marca imborrable en la historia de Roma, recordándonos que incluso los reinados más fugaces pueden tener consecuencias duraderas y transformadoras. Su legado perdura como un recordatorio sombrío de cómo la inestabilidad política y la lucha por el poder pueden sumir incluso al imperio más poderoso en el caos y la guerra civil. Si te ha fascinado la historia de Galba y su papel en el turbulento año de los 4 emperadores, no olvides darle like a este vídeo para que llegue a más apasionados por la historia. Comparte este vídeo con tus amigos y en tus redes sociales si crees que esta historia merece ser contada. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos vídeos sobre la fascinante historia de Roma y otros periodos históricos. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para sumergirte en el pasado con nosotros. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad.